nombre es Ana Valeria Caldera. Soy estudiante de idiomas modernos en la Facultad de Humanidades y Educación perteneciente a la Universidad Central de Venezuela. Mi docente, la profesora Olga Ortega de la Cátedra de Lingüística 1. En esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes sobre los sonidos de la lengua, fonética y fonología, segunda parte. Tema: fonofonética y fonología. Los fonemas son los pilares donde reposan toda la materia lingüística. Es la unidad mínima sin significación abstracta de la lengua. Nos referimos a un sonido contrastivo de una lengua dada. El fono es el elemento mínimo funcional materializable. Es importante el conocer la gramática, escribir y poder entender cuando se nos habla en otro idioma, si lo estamos aprendiendo. Pero la pronunciación es igualmente importante. Si cambiamos o confundimos un sonido por otro, pueden ocurrir cambios en la significación. La fonología estudia la distribución y combinación de los fonemas. Se ocupa de las normas que ordenan esa materia sonora. Grafema y alófono. Un fono es el sonido real y pueden variar en los diferentes idiomas que existen. En español poseemos 17 sonidos y tantos grafemas. Los grafemas representarían las letras del alfabeto y un mismo grafema puede representar más sonidos. Utilizamos el término alófono para referirnos a los sonidos concretos que constituyen variantes de un único fonema. Rasgos distintivos y oposición. Como bien ya mencionamos al principio del video, un cambio de elemento fónico puede producir cambios en la significación. La capacidad de distinguir nos permite reconocer y separar unidades de otras. El reconocer no es lo resaltante, sino el elemento que hace que resalte, es decir, la distinción. La relación de oposición establece una diferencia. Fue la oposición la que permitió a Trubetskoy y fonólogos de Praga clasificar los diferentes fonemas dadas ciertas características. Un ejemplo de oposición son los fonemas P y B. Ambas son consonantes bilabiales oclusivas. El rasgo que desliga a una de la otra es que el primer fonema P es sorda y la B sonora. Estas relaciones son las que se toman en cuenta cuando se separa la significación entre palabras similares, como podría ser paso y vaso. Suenan igual salvo que la distinción del primer fonema, aunque ortográficamente vaso se escriba con V, o como generalmente solemos decir B pequeña, el fonema B tiene variantes, es decir, alófonos. En este caso, la B tiene realizaciones diferentes, pero la palabra no pierde la significación. Conmutación y sustitución. Partiendo del ejemplo anterior, paso y vaso, al cambiar el primer fonema, sí ocurre un cambio en la significación. Al intercambiar sonidos, se obtiene un nuevo significado. Las unidades cuyo cambio ha afectado al significado se llaman conmutables, según Quillis en Principios de Fonología y Fonética Españolas. Por otro lado, si intercambiamos un sonido por otro sin afectar el significado, Quillis lo denominará sustitución, que es donde empleamos los alófonos. La palabra chicha articulamos con ch, consonante africada posveolar sorda. Pero si alguien, generalmente suelen ser los extranjeros, la pronuncian con el fono sh, se entiende de la misma manera. Ahora, si por ejemplo en pero con una R múltiple es una sustitución, ya que diría perro, que es un animal, al contrario de pero, que es algo muy distinto. Se denomina par mínimo a dos unidades significativas, morfemas, palabras, que contengan los mismos fonemas menos uno. Archifonema, neutralización. El archifonema nace de la neutralización, dice Quillis en Principios de Fonética y Fonología Españolas, que la neutralización se produce cuando una oposición fonológica deja de ser pertinente en ciertas posiciones de la cadena hablada. Es lo opuesto a la oposición. En la neutralización, aunque dos fonemas sean distintos, suenan fonéticamente igual. En cierta posición de la palabra deja de ser
pertinente después del núcleo silábico, es decir, no es útil. Se puede utilizar tanto uno como otro y no habrá cambios en la significación, al contrario de la oposición, en donde sí los habría. Posición prenuclear dentro de la palabra. Realizaciones de los fonemas. Las realizaciones de los fonemas pueden tener ciertas manifestaciones. Entre estas están las variantes, variante libre, también conocida como variante estilística o facultativa. Son el resultado de un alófono sobre otro, mayormente por los diferentes dialectos que pueden haber en una zona geográfica, el de estrato social o también de manera propia. Muchas veces estas resultan de forma inconsciente de los mismos hablantes, dentro de un mismo contorno, sin perder ni el significante ni el significado. En la capital de Venezuela, Distrito Capital Caracas, en la Cota 905, así como en diversas partes de Caracas, hay una palabra que se escucha mucho y es menor, que es utilizada para insultar o despreciar a los menores de edad o, en algunos casos, saludar a los panas. Pero no siempre los hablantes la pronuncian con la consonante alveolar vibrante simple sonora, sino que hay una sustitución por la consonante alveolar lateral sorda, y como pudimos seguramente escuchar alguna vez. El significado, aunque hay sustitución, prevalece. Variante combinatoria o contextual, también conocida como distribución complementaria, es en donde en una situación aparecen los alófonos de un mismo fonema. Son realizaciones que no aparecen en el mismo contorno. Al ser alófonos de un mismo fonema, obviamente tienen similitud fonética. Los alófonos pueden aparecer según el contexto fónico, porque en muchas ocasiones las consonantes con alófonos en una palabra, si está repetidas veces, un fonema en la transcripción fonética puede representarse con ellos para dejar claro la diferencia en pronunciación en cuanto a ese fonema que no se articula igual en una posición que en otra. Diferenciar la transcripción fonética de la transcripción fonológica. La transcripción fonológica y fonética son conocimientos básicos para el estudio científico de una lengua. La transcripción fonológica estudia las imágenes acústicas. Representa fonemas que se escriben dentro de barras, con los mismos signos lingüísticos de la ortografía. A partir de dicha transcripción se pueden identificar en una palabra la imagen acústica. La transcripción fonética, en cambio, indica cómo realmente se articula la palabra, utilizando los símbolos del alfabeto fonético internacional. A partir de su transcripción se pueden identificar con qué tipo de sonido fue articulada una palabra y los fenómenos lingüísticos presentes en ella. Esta transcripción es representada de manera escrita entre corchetes. En cada zona geográfica perteneciente a un país existen diferentes dialectos. Cada uno de ellos posee características o preferencias propias de la comunidad de hablantes, que hace que se distinga de otras hablas. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Español argentino. Entre 1870 y 1920 hubo una migración masiva de italianos llegando a Buenos Aires, según el The New York Times, con un artículo titulado Nosotros los Tanos. Estos 3 millones de italianos trajeron la cultura italiana a Argentina y con ellos su habla. Palabras como fiaca, pibe, birra o gamba son pertenecientes a ambos idiomas. El acento y las sílabas acentuadas son muy parecidas. De hecho, los hispanohablantes que más se parecen a los italianos cuando aprenden la lengua italiana son los argentinos. Che, boludo. Me choqué. Me colgué. Llegué de perro. Entre las características resaltantes están el yeísmo, el ceseo y la pérdida del fonema D. Los argentinos suelen pronunciar bastante la sha, fricativa postvelar sorda, en las palabras que lleven tanto el fonema doble L y el fonema Y. Ya, es verdad. Pero tú sí quieres tener... Sí, pero a mí me gustaría pronto. Cuatrillillo de una.
En la palabra verdad se utiliza la consonante dental fricativa sonora, alófono del fonema D, apareciendo al final de palabra. La palabra normalmente se diría con la consonante aproximante lateral palatal sonora. Más, es característico de este idioma hacer una sustitución por la fricativa posvelar sorda, sha, asha. Igualmente en la siguiente palabra, donde además la vocal U se ve representada por una W. Esto significa que la U está en posición inicial de diptongo o triptongo. Y se emplea el símbolo correspondiente al fonema Z, con la fricativa dental, muy característico también de esta habla. En español castellano resalta la pronunciación de los fonemas S, C y Z, utilizando mucho más un sonido fuerte y pronunciado como el de la fricativa dental sorda fa. En las palabras también pierden la D. La verdad, siempre encontramos la manera, siempre encontramos la forma. Yo creo que trabajar no trabajamos. Igual que Valentina, Rosalía pronuncia el alófono del fonema D. Esto es un rasgo en común entre ambas hablas, utilizando la consonante dental fricativa sonora, alófono del fonema D, apareciendo al final de palabra. Un rasgo característico del habla española es utilizar la fricativa dental sorda al final de palabras terminadas con el fonema S. Otro rasgo que resalta en esta palabra es el uso del alófono de la consonante alveolar nasal sorda, N, usualmente más común. No se utiliza esa, sino la consonante velar nasal sorda, según el AFI, que suele hacer aparición ante las consonantes oclusivas velares K o G. En la siguiente palabra se ve el uso de la fricativa velar sorda, ajá, que representa el sonido del fonema J. También resalta la fricativa bilabial sonora, alófono del fonema B, que es consonante oclusiva bilabial sonora. El rasgo distintivo es que una es fricativa y la otra es oclusiva. La fricativa bilabial sonora aparece cuando se encuentra entre vocales. Español venezolano. Los venezolanos no terminamos las palabras con eses al final y es muy común la economía del lenguaje. En ocasiones acortamos las palabras cuando éstas representan un esfuerzo para nosotros los hablantes. Las palabras extranjeras solemos modificarlas, adaptándolas a nuestra habla coloquial. Directo, mi nombre es Piles Leomar Acosta, hermano. Ok, vamos. Peligroso, como todos los barrios de Caracas, ¿me entiendes? Comencé aproximadamente a los 13 años en el rap y veo que la situación me gusta. Improvisamos y cantábamos, pero eso era improvisación, no se llamaba freestyle. Chalequeo. Chalequeo y yo lo... Muchos de los venezolanos, si no es que todos, pronunciamos esta palabra sin el fonema S al final. La K es una consonante velar sorda, representa el fonema C, así como el propio K o el fonema Q. En es hay una aspiración, al igual que en la siguiente palabra, gusta. Aproximadamente, en esta palabra hay una modificación, para que no represente un esfuerzo para el hablante. Él modificó la palabra. En la transcripción fonética se utiliza el alófono de la consonante alveolar oclusiva sonora. En este caso, el alófono aparece cuando se encuentra entre vocales. En la siguiente palabra se puede notar la economía del lenguaje, porque se acorta la palabra, no se termina. En freestyle, aquí ocurre una modificación por parte del hablante. En la transcripción se encuentra una diferencia, el uso de la I asilábica, que se caracteriza por aparecer en posición final de diptongo o triptongo. Espero les haya gustado mi video evaluativo. Ci vediamo nel prossimo video.